Bienvenidos al cuarto estudio de la serie La oración en la iglesia primigenia y en la actual. Hoy vamos a estudiar el tema La oración preservó a la iglesia en la crisis. Busquen en sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 17. Hechos 12, 5 al 17. En varias oportunidades, la iglesia tuvo crisis. La situación vivida en Hechos 12 fue que Herodes desató una persecución con el fin de maltratar o torturar a miembros de la iglesia y ganarse así un protagonismo con las autoridades judías. Pero también se enseña en este capítulo que la persecución de los líderes de la iglesia era también para hacer rodar sus cabezas y dejar a la iglesia sin dirigentes. Herodes mata a Jacobo, el hermano de Juan, y apresa a Pedro, versículos 1 al 3. Mientras sucedía esto, los creyentes se reunieron en oración constante con Pedro, o por Pedro, perdón, versículo 5. La oración por Pedro que hizo la iglesia, fue respondida por el Señor de una manera milagrosa. Bajo la sospecha de que Pedro podría ser liberado por gente de la iglesia, era vigilado en la cárcel de manera rigurosa por una guardia armada reforzada. Era en total 16 soldados, pero aparte de eso estaba encadenado a 2 soldados y la cárcel era vigilada por otros soldados. Leamos ahora en el capítulo 12 de Hechos, el versículo 5. Yo contaré la historia para ustedes mientras ustedes leen en silencio en su propia versión que tengan de la Biblia. Dice entonces Hechos capítulo 12, versículo 5. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Ahora bien, estos creyentes no llegaron ante Dios con una larga lista de peticiones. Simplemente entraron a la presencia de Dios y oraron seriamente para que este hombre, Simón Pedro, fuera liberado. Sus corazones se habían volcado en sus oraciones. Allí dice que la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. El versículo 6 continúa diciendo: una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. Los versículos 7 al 9 de este capítulo dicen: de repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajustate las sandalias. Dice que Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solamente un sueño. Y ahora el versículo 10 dice: pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron junto por una calle y de pronto el ángel desapareció. El versículo 11, Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. La iglesia estaba orando por Pedro mientras todo lo demás estaba sucediendo. Dios contestó las oraciones de los hermanos y Pedro reconoció que el Señor lo había puesto en libertad.
Continuemos leyendo el versículo 12. Enseguida, Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Voy a repetir, versículo 12 de Hechos. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Ahora fíjense, la iglesia en aquel entonces y por unos 150 años después no tenía edificios, así como los tenemos hoy, pues. Hoy cuando hablamos de una iglesia, por lo general nos estamos refiriendo a un edificio. Pero la iglesia, según la Biblia, es el cuerpo de los creyentes. En el principio la iglesia nunca se reunía en un edificio público, pues no disponían de esas comodidades. Se congregaban en las casas de los creyentes en Cristo. Al parecer, la madre de Juan Marcos, María, era una mujer con recursos y debe haber tenido una casa lo suficientemente grande como para albergar o reunir allí muchos miembros de la iglesia. Y precisamente estaban todos reunidos allí aquella noche orando a Dios para que Simón Pedro fuera liberado. Continuemos con el versículo 13. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode o Rosa salió a ver quién llamaba. La Biblia dice que ella salió a atender. Realmente ella fue hasta la puerta para preguntar quién era. Por causa de la persecución, ni siquiera se atrevió a abrir la puerta. El versículo 14 dice, y por la emoción de comprender que Dios les había respondido, dejó a Pedro afuera y corrió hacia donde estaba la congregación orando. Ella había escuchado la voz de Pedro, reconoció la voz de Pedro, pero nunca abrió la puerta. Cuando ella les comentó que Pedro estaba en la puerta, ellos le dijeron, Rosa, tú estás loca. Pero ella insistía en que así era, pero los otros le decían, tal vez sea su ángel. Ella les decía, no es Pedro mismo, está en la puerta y yo no estoy loca, lo vi. ¿Pedro está en la puerta? ¿Tú lo viste de verdad?, le preguntaron. Ella respondió, bueno, no lo vi porque no abrí la puerta, pero lo oí hablar y yo reconozco su voz. Ah, ellos dijeron, entonces, sí, es su ángel. Y en el versículo 16 y 17 dice, y Pedro siguió llamando en la puerta, así que fueron a ver y se dieron cuenta de que era Pedro. Estaba vivo y estaba libre. Finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Cuando Pedro entró, les hizo una señal para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo, vayan y cuente esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se desapareció, se despidió de ellos, se fue a otro pueblo. La iglesia había estado orando para que Simón Pedro fuera puesto en libertad, pero cuando fue liberado, ellos no lo creyeron. Ellos no estaban seguros de que Dios respondería, pero seguían orando por Pedro. Cuando Rosa o Rode supo que era Pedro y se los hizo saber, ellos desconfiaron, creyeron que Pedro había muerto y el ángel de Pedro estaba en la puerta, pues los judíos creían que un ángel guardián se parecía a la persona a la cual protegía. No obstante, ellos quedaron pasmados cuando lo vieron. De la misma manera pasa con nosotros, hermanos, cuando oramos por algo, no tenemos seguridad de que la respuesta vendrá. A veces abandonamos la oración y no seguimos pidiendo por eso. Nos rendimos si no vemos respuesta pronta. Y si creemos de plano que es muy difícil para Dios o Él no nos da la importancia, nos vencemos y bajamos las manos. Entonces, luego sí recibimos una respuesta y nos sorprendemos, aparte de llenarnos de gozo y alegría.
porque en verdad no estábamos seguros de recibir respuesta de Dios. Es por eso que nos sorprendemos. Y entonces cuando recibimos una respuesta a una oración, nos alegramos mucho y hablamos tanto de ello y nos comportamos como si en verdad estuviéramos sorprendidos, porque en realidad no lo esperábamos. No esperábamos ninguna contestación de Dios y quedamos realmente asombrados. Sin embargo, Dios oye y contesta nuestras oraciones. Cuán bondadoso es Dios. Bajo la sospecha de que Pedro podría ser librado, la gente de la iglesia había hecho una vigilia de una manera rigurosa. Estaban allí y ellos estaban orando en todo momento. Pero Pedro era vigilado por guardias armados y reforzados. Como les dije anteriormente, era un total de 16, pero aparte de eso, estaban encadenados y la cárcel estaba vigilada por otros soldados. Hermanos míos, el libro de los Hechos contiene el registro de la manera en que los cristianos en los primeros años se enfrentaron con los problemas que surgieron. Es evidente que dependía mucho del poder que Dios imparte por medio de la oración. En el estudio anterior aprendimos que los creyentes dependían del poder de la oración. Se dedicaron a orar y lo hacían con constancia. Orad sin cesar, 1 de Tesalonicenses 5:17. Hoy estamos viendo nuevamente en ellos esa práctica. Dios obra en su iglesia en medio de las necesidades y las pruebas para crear un sentido de fraternidad entre los miembros y fomentar así la ineludible tarea de orar juntos. Llenen sus espacios tal como se escribe acá. Dios obra en su iglesia en medio de las necesidades y las pruebas. En vez de buscar cada quien su propia seguridad e interés, se reunieran para orar. Ellos probablemente se sentían también atrapados, escondidos por la persecución. Y tenían sus propios intereses de ver cómo podían ellos salvarse de todo eso. Pero ellos se reunieron para orar. Y orar justamente por una sola causa. La causa de un líder que estaba preso. En esta ocasión, oraban por Pedro, que estaba en la cárcel. Pero en la cárcel, bajo una custodia imposible de huir de allí. Ya habían matado a Jacobo. Ahora le tocaba a Pedro. Ese era el destino que le esperaba. Dios obra para librar a sus siervos de cualquier situación desagradable. La historia de la iglesia, hermanos, lo demuestra en cada hecho. Si ustedes leen la historia de la iglesia en el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, ustedes van a ver cómo la historia demuestra que Dios libró a Pablo, Dios libró otra vez a Pedro más adelante, como lo libró antes también de esta otra ocasión. Y hermanos, todo esto lo hizo Dios solamente porque la oración estaba presente en su pueblo. Libró a Pedro de las cadenas. Él estaba encadenado, como habíamos dicho anteriormente, estaba encadenado a 2 soldados. Si estos soldados se dormían, no importaba. Si él intentaba escapar, ellos se iban a levantar. Pero cada cuánto tiempo cambiaban los soldados. Ponían otros 2 soldados de los 16 y así iban cambiando los soldados para que descansaran y estuvieran frescos la nueva guardia que estaba cuidando. Aparte de estos soldados, recuerden que les dije que también habían soldados
que cuidaban las puertas de la cárcel. Dios hará lo mismo, según sea el caso, con nuestros líderes. Hoy Él lo está haciendo. Lo hace al norte de África. Lo hace en la China. Lo hace allí, en esos lugares del mundo donde está prohibido el cristianismo. Y hemos visto, hemos leído, hemos escuchado testimonios. Yo escuché testimonios en California, en Los Ángeles, de hombres y mujeres que fueron librados, como así algunos que sí perdieron la vida y fueron mártires, básicamente por el cristianismo. En tercer lugar, ¿cuál será la actitud de nuestra congregación de Blue Hills, la congregación hispana específicamente, para orar con más constancia por los que dirigen nuestra iglesia? Hermanos, Dios produce en nosotros, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, el querer como el hacer. O sea que si usted quiere y no hace, su deseo no es auténtico. O sea que si usted tiene un deseo de hacer algo, da la idea y luego se hace y todos se preocupan porque ese programa de oración o ese programa de adoración o lo que se fuere a hacer salga bien y luego usted no aparece por allí, entonces su deseo nunca fue auténtico. Usted debe hacer lo que usted quiere si esto está dentro de la voluntad de Dios. Como dice en Romanos 12:2b, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que si usted quiere, usted también lo va a hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Segundo, hermano, se debe orar creyendo y Dios nos garantiza una respuesta a nuestra petición. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 21:22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Cada grupo pequeño debe promover tiempos de oración más efectivos, con dinámicas que puedan hacer posible que ore mucho más en el mismo tiempo y en un periodo más extenso. Recuerden que en la primera lección se habló de una lluvia de ideas que pudieran hacer más dinámico y efectivo ese momento. Por ejemplo, estuve en la reunión del grupo pequeño cuando dimos el primer estudio y cuando empezamos a dar las ideas al final, corrieron algunas ideas interesantes. Dividirse el grupo si es un número regular en parejas de dos y colocarse unos en un sitio, otros en otro sitio de la casa, del lugar donde estén, y con unos motivos específicos de oración. Cada grupo de dos, cada pareja podrían orar simultáneamente en su lugar y salir mucho más temprano inclusive que si todos oraran con una petición específica. También se corrió una idea allí de tener vigilias, de tener tiempos de oración únicamente, que no sin estudios, o reunirse otro día de la semana que no sea el día del grupo pequeño que cuando se reúnen normalmente, y tener ese tiempo completo de unas 2 horas solo para el tiempo de la oración. La idea es que elaboren una lista única como grupo de motivos por los que la iglesia, el cuerpo de la iglesia puede pasar. Así que la idea sería que oraran por los miembros de la iglesia. Den también acción de gracias en todo, porque sea agradable o no la respuesta que Dios ha dado, la acción de gracias siempre puede estar. Yo, por ejemplo, he tenido muchos problemas con mi salud últimamente y ustedes lo saben. Y no he podido experimentar realmente con las medicinas que el dolor no desaparezca. Y bueno, siempre tengo el dolor, está la molestia. Pero
doy gracias a Dios de todas maneras, porque de alguna manera o alguna forma Dios me hace pasar por esta necesidad o por este dolor o por esta enfermedad para que me purifique de alguna forma. Y es verdad, he podido orar más, he podido estar más tiempo con el Señor, he podido tener más tiempo con su palabra, o he leído mucho más y he podido escribir algunas cosas. Qué interesante. Es interesante ver que sea agradable o no la respuesta que Dios nos da, debemos dar gracias a Dios en todo. Oren por los líderes de la iglesia y especialmente oren por el rendimiento en su trabajo. Oren por la familia de los líderes y, como dije, oren por su salud. Oren por su salud. Hermanos míos, muchas cosas de las que hacemos para el crecimiento de la iglesia no están en la Biblia, pero son efectivas. Y Dios nos bendice cuando lo hacemos para su gloria. Pero una de las tantas que tenemos en las Escrituras es la vida de oración, como grupo de creyentes en Cristo. La iglesia que ora unida con fervor y constancia, en un poco de tiempo se habrá convertido en la luz del mundo. No la luz que se pone debajo de una cama o debajo de una mesa, sino la luz que se pone en un candelero sobre esa mesa. En poco tiempo será tan fuerte que los reyes y los representantes de la ley tendrán que tomar a esta iglesia en cuenta. En poco tiempo verán decenas de personas añadiéndose a la iglesia. Sus vidas cambiarán dramáticamente porque Dios está listo para orar en su iglesia y así transformarla en un instrumento útil en sus manos. Solo queda que la iglesia permita la acción poderosa que el Espíritu de Dios les dará por medio de la oración. Que Dios les bendiga.